Si comparto esta historia, tal vez nunca más crean que el amor de un niño por sus padres puede ser más fuerte que cualquier verdad, porque yo amé a mis padres, incluso después de descubrir que eran asesinos, incluso después de saber que sus manos quitaron la vida de un hombre inocente, incluso después de entender que cada día de mi infancia se construyó sobre una mentira. ¿Saben esa sensación cuando descubres que la persona en quien más confiabas no es quien pensabas? Multipliquen eso por 1000 y tal vez se acerquen a lo que sentí cuando la policía llamó a la puerta de nuestra casa en aquella tarde de junio de 1972. Hola, mis queridos, mis amores del corazón. Mi nombre es Clara Lucia, pero pueden llamarme Abuela Clara, como me llaman mis nietos. Tengo 67 años bien vividos. Nací aquí en São Paulo, en Vila Madalena, en 1958, en una época en que este barrio aún era periferia, no esa cosa elegante en la que se convirtió hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 50 años. Una historia sobre cómo, a veces, la familia en la que nacemos no es la que merecemos, pero aún así luchamos por ella hasta el último suspiro. Una historia sobre cómo una niña de 12 años puede descubrir que es más responsable que sus propios padres. Y sobre todo, una historia sobre cómo el amor verdadero puede nacer de las situaciones más improbables. Antes de comenzar este viaje conmigo, quiero preguntar, ¿desde dónde están viendo este video? Déjenlo en los comentarios. Puede ser desde São Paulo, como yo, desde Río Grande do Sul, Bahía, Amazonas, o incluso desde fuera de Brasil. Me encanta saber que mi voz llega a tantos rinconcitos diferentes de este mundo, que no estoy hablando sola en este cuartito. Y si pueden, dejen un me gusta que calienta el corazón de esta viejita e inscríbanse en el canal. Eso ayuda mucho a seguir contando estas historias que necesitan ser contadas, porque historias como esta, mis queridos, no son solo mías, son de todas las personas que un día se sintieron abandonadas, que tuvieron que crecer antes de tiempo, que descubrieron que no siempre los padres saben ser padres. Era 1970. Yo tenía apenas 12 años y el mundo era muy diferente al de hoy. Brasil vivía bajo la dictadura militar, Médici estaba en el poder y en las calles de la periferia paulistana, donde vivíamos, la vida ya era dura por naturaleza. Imaginen entonces, bajo el peso de la represión, nuestra casa estaba en una callecita de tierra batida en Vila Madalena antes de que se convirtiera en ese barrio bohemio y caro que conocemos hoy. Era una casita simple, de 3 habitaciones pequeñas, con paredes de ladrillo a la vista que mi madre intentaba cubrir con recortes de revistas pegados. El patio era pequeño, pero tenía un árbol de guayaba que daba frutos pequeños y ácidos, que para nosotros eran el mayor tesoro del mundo cuando el hambre apretaba. En aquella época, los niños pobres no tenían derechos, no tenían voz. Si los padres no cuidaban bien, los vecinos no se metían, la escuela no investigaba, el gobierno no fiscalizaba. Estábamos por nuestra cuenta y aprendíamos desde pequeños que o nos las arreglábamos o moríamos. Mi hermano Lucas
que entonces tenía solo 8 años, era un niño pequeño con ojos demasiado grandes para su rostro delgado, siempre pegado a mi falda. Era mi sombra, mi responsabilidad, mi razón para levantarme cada día. Y aunque nuestra situación fuera difícil, aunque nuestros padres fueran ausentes, nunca imaginé que un día descubriría que escondían un secreto tan terrible. Porque una cosa es tener padres negligentes que salen, que beben, que no cuidan bien. Otra cosa completamente diferente es descubrir que tus padres son prófugos de la justicia, que mataron a una persona que toda tu vida se construyó sobre mentiras y documentos falsos. Nuestra casa tenía ese olor característico a humedad que nunca salía de las paredes, mezclado con el perfume barato que usaba mi madre y el aceite de máquina que mi padre siempre traía en la ropa. Era un olor que hoy, más de 50 años después, aún me transporta instantáneamente a esa época. La sala era pequeña, con un sofá viejo de cuero sintético marrón, todo agrietado, con el relleno amarillo asomando por los agujeros. Había una mesita de centro de fórmica blanca, con los bordes ya descascarados, y encima siempre había ceniceros llenos, vasos sucios y a veces algunas monedas esparcidas, nuestra única señal de que habría comida ese día. La cocina era el corazón de la casa, no porque hubiera mucho cariño allí, sino porque era donde la vida realmente sucedía. Un fogón de 2 quemadores que siempre fallaba, una nevera pequeña que hacía más ruido que frío y una mesa de madera donde Lucas y yo hacíamos los deberes, comíamos, jugábamos y donde yo intentaba enseñarle las cosas que los padres deberían haberle enseñado. Mi padre, al que entonces conocía como Antonio Ribeiro, era un hombre alto y delgado, de casi 1,80, pero que parecía más pequeño porque siempre caminaba encorvado, como si cargara un peso invisible en la espalda. Tenía el cabello castaño, siempre desordenado, manos grandes y callosas, siempre sucias de grasa. Decía que trabajaba con autos, pero nunca vi un auto estacionado frente a nuestra puerta. Sus ojos eran castaños oscuros, con una tristeza permanente, como si siempre estuviera pensando en algo malo que había pasado. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era con una voz ronca de quien fumaba demasiado. Siempre usaba la misma ropa, jeans descoloridos, camisa a cuadros y un chaleco de cuero negro que nunca se quitaba, ni siquiera en el calor. Mi madre, Isabel Cristina, o al menos así decía que se llamaba, era todo lo opuesto a él. Pequeña, no pasaba de 1,5, muy delgada, con cabello negro largo que raramente peinaba bien. Tenía ojos verdes, bonitos, pero siempre enrojecidos, como si llorara mucho o durmiera poco. Usaba vestidos floridos, descoloridos y chancletas, y tenía el hábito nervioso de tocarse el cabello cuando estaba ansiosa. Hablaba por los codos cuando estaba animada, pero podía pasar días enteros en silencio, encerrada en su cuarto, saliendo solo para ir al baño. En esos momentos era como si desapareciera, aunque estuviera allí. Nuestra rutina familiar, si es que se podía llamar así, era muy extraña. Ellos salían mucho, a veces juntos, a veces separados. Podían salir por la mañana y regresar de madrugada, o salir y estar fuera 3 o 4 días sin dar explicaciones,
Cuando se iban, dejaban algunas monedas en la mesa de la cocina. A veces alcanzaba para comprar pan para 2 días, a veces ni para uno. Nunca sabíamos cuándo volverían, ni si traerían dinero cuando regresaran. Cuando estaban en casa, se encerraban en su cuarto, susurrando, o se sentaban en la sala, fumando y mirando por la ventana, como si esperaran que alguien llegara. Recibían visitas extrañas, personas que yo nunca había visto antes, que hablaban bajo y siempre miraban a los lados antes de entrar en casa. Lucas y yo aprendimos desde pequeños a no hacer preguntas, preguntar de dónde venían, a dónde iban, con quién hablaban, de dónde venía el dinero. Siempre los ponía nerviosos, especialmente a mi padre, que se le saltaba una vena en la frente. Lucas y yo creamos nuestra propia rutina para sobrevivir. Yo me despertaba muy temprano, antes de que saliera el sol, no por elección, sino porque el hambre no deja dormir a nadie. Me quedaba acostada, escuchando los ruidos de la casa. Si ellos estaban roncando en su cuarto, significaba que estaban en casa y tal vez habían dejado dinero en la mesa. Si la casa estaba en silencio total, significaba que tendríamos que arreglárnoslas solos otro día. Primero revisaba si había algo en la cocina. A veces quedaba un pan del día anterior, a veces un resto de leche agria que servía para hacer un porridge aguado. Cuando no había nada, recogía las moneditas que encontraba por la casa, a veces caídas de sus bolsillos, a veces olvidadas en cajones, y salía a comprar al menos un pan. Lucas siempre se despertaba un poco después de mí, y lo primero que hacía era buscarme con la mirada. Cuando me veía, sonreía aliviado. Creo que tenía miedo de despertar y que yo no estuviera allí. Y no puedo negar que a veces yo también temía que un día nuestros padres simplemente desaparecieran para siempre y nos dejaran completamente solos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que había señales por todas partes de que nuestra familia no era normal. No hablo solo de la negligencia, eso ya sabía que estaba mal. Hablo de cosas específicas que una niña no puede entender en ese momento. Por ejemplo, ellos tenían pavor a la policía. Cualquier sirena que pasara por la calle, por más lejana que fuera, hacía que mi padre se pusiera tenso. Iba a la ventana, miraba hasta que la sirena desaparecía por completo. Mi madre empezaba a llorar sin motivo aparente. Una vez, cuando yo tenía unos 10 años, pasó una patrulla muy despacio por nuestra calle, solo haciendo ronda, y ellos no salieron de casa durante 3 días. Otro indicio eran los nombres. Nuestra familia tenía más nombres que familia rica tiene empleados. Mi padre respondía por Antonio, pero a veces lo llamaban Miguel, Roberto, Alberto. Mi madre era Isabel, pero también era Mariana, Ana, Lucia. Yo pensaba que era cosa de adultos, esas bromas con los nombres. Incluso me parecía divertido. Y estaban las conversaciones susurradas. Hablaban de muy bajo cuando pensaban que estábamos dormidos, pero yo escuchaba fragmentos. Policía, buscando, si descubren, los niños. En ese entonces pensaba que hablaban de dinero, de trabajo. Nunca imaginé que eran conversaciones sobre huir, sobre crímenes, sobre mantener un secreto que podía destruir nuestra familia. A pesar de todo,
Lucas y yo intentábamos crear algo de normalidad en nuestras vidas. Íbamos a la escuela cuando había dinero para el almuerzo. Jugábamos en el patio. Inventábamos historias sobre cómo sería nuestra vida cuando creciéramos. Lucas siempre decía que quería ser ingeniero para construir casas bonitas donde los niños pudieran ser felices. Yo decía que quería ser maestra para enseñar a otros niños las cosas que estaba aprendiendo sola, cómo cuidar una casa, cómo cuidar a las personas. Los fines de semana, cuando nuestros padres estaban en casa y no peleaban, nos reuníamos en el sofá viejo para ver televisión. Eran los únicos momentos en que parecíamos una familia de verdad. Mi madre a veces incluso hacía palomitas, y mi padre contaba chistes malos que nos hacían reír más por las caras que ponía que por la gracia del chiste. En esos momentos los miraba y pensaba, nos quieren a su manera. Tal vez no sepan cómo demostrarlo, pero nos quieren. ¡Qué inocencia la mía! ¿No es así? Los niños siempre encuentran una forma de justificar a sus padres, de encontrar amor donde a veces solo hay indiferencia. Mis queridos, que estarán acompañándome hasta aquí, ya deben estar notando que algo estaba muy mal con mi familia, ¿verdad? A veces las señales están todas ahí, frente a nosotros, pero cuando somos niños no podemos entender lo que significan. La inocencia nos protege hasta cierto punto, pero tarde o temprano la verdad siempre aparece. Si este video los está tocando, dejen su me gusta para animarme a seguir compartiendo estos recuerdos que guardé por tanto tiempo. Era una mañana de lunes, diciembre de 1970, un día que quedó grabado en mi memoria como si fuera ayer. Lucas había pasado toda la noche moviéndose en la cama, quejándose bajito. Cuando desperté, lo vi con la manita en la barriga, el rostro pálido, y supe de inmediato qué era. Hambre. Ese dolor que corroe por dentro, que duele más que cualquier herida física. Nuestros padres habían salido el viernes anterior y no habían vuelto. Era domingo por la noche cuando regresaron, borrachos, hablando alto, y se encerraron en el cuarto. En la mesa de la cocina dejaron algunas monedas. Las conté 3 veces para asegurarme. Alcanzaban para medio pan, tal vez un sobre de leche en polvo. Miré esas monedas, luego a Lucas, que me observaba con esos ojos grandes llenos de esperanza, y supe que no sería suficiente, no para ese día, mucho menos para los próximos, hasta que nuestros padres decidieran volver con más dinero. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría toda mi vida. Miré por la ventana de la sala y vi el movimiento en el semáforo de la calle Teodoro Sampaio, a 2 cuadras de casa. Autos parando en el rojo, personas vendiendo caramelos, cigarrillos, paños para limpiar vidrios. Pensé, si ellos pueden ganar dinero ahí, yo también puedo. Pero yo era solo una niña de 12 años, flaca, bajita, sin ninguna experiencia. ¿Qué podía vender? Miré alrededor de la casa, buscando algo que valiera unas monedas. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en el árbol de guayaba del patio. Estaba lleno de flores blancas, pequeñas, delicadas. Tomé un vaso roto que quedaba de un juego de jugo, arranqué algunas flores con cuidado. No quería dañar el árbol, era nuestra única fuente de fruta, y armé un pequeño ramo sencillo. Me arreglé lo mejor que pude. Salí de casa diciéndole a Lucas
que volvería pronto con pan. Mentira. Estaba muerta de miedo, pero no podía mostrárselo. Caminé hasta el semáforo con las piernas temblando, sosteniendo ese vaso con las florecitas, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. El movimiento era intenso. Autos, autobuses, camiones parando en el semáforo, otros niños y niñas corriendo entre los vehículos, golpeando los vidrios, ofreciendo productos. Me quedé en la acera por más de una hora, solo observando, sin valor para acercarme a los autos. El sol estaba fuerte, las flores comenzaron a marchitarse y yo empecé a llorar de miedo, de hambre, de desesperación. Fue entonces cuando una señora en un Fusca azul viejo bajó el vidrio y me hizo una seña. «Hija, ven aquí», dijo. Su voz era dulce, maternal, una voz que rara vez escuchaba en casa. Me acerqué al auto con las piernas temblando. «¿Qué estás vendiendo, mi amor?», preguntó. «Flores», logré decir con la voz saliendo casi en un susurro. Ella miró las florecitas marchitas en el vaso roto, luego me miró a mí, una niña flaca, con ropa sencilla, con el hambre estampada en el rostro, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cuánto cuestan?», preguntó. No había pensado en el precio. Balbuceé algo sobre cualquier moneda que quisiera dar. Ella abrió su bolso, buscó dentro y me extendió un billete de 5 cruzeiros. 5 cruzeiros. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Corrí de vuelta a Cascasa como si hubiera ganado la lotería. Paré en la panadería de Seu Manuel, un portugués gordito y simpático que siempre fue amable conmigo, y compré 2 panes franceses, un paquete de leche en polvo y aún sobró dinero. Cuando llegué a casa, Lucas estaba sentado en la ventana, esperándome, como siempre hacía. Al verme llegar con las bolsas de la panadería, el sonrisa que se dibujó en su carita fue lo más hermoso que había visto en mi vida. «¡Clara, trajiste comida!», gritó, corriendo hacia mí y abrazándome con fuerza. En ese momento, mientras preparaba leche con azúcar para él, viéndolo comer el pan con tanto gusto, supe que había descubierto algo muy importante. Podía cuidar de nosotros dos, no necesitaba esperar a que nuestros padres decidieran ser responsables. Yo podía ser la responsable. A partir de ese día, el semáforo se convirtió en mi oficina, mi lugar de trabajo, mi fuente de sustento. De lunes a viernes estaba allí a las 7 de la mañana y solo me iba cuando oscurecía. Aprendí rápido que las flores se marchitaban demasiado bajo el sol de São Paulo, así que comencé a hacer flores de papel crepé de colores. Usaba papel viejo, a veces hasta papel de pan, y creaba pequeños ramos. No eran tan bonitos como las flores de verdad, pero tenían el encanto de la inocencia de una niña intentando sobrevivir. Otros niños de la calle me enseñaron los trucos. Donatello, un chico de unos 15 años que vendía caramelos desde hacía años, me explicó qué autos abordar. Fusca con mujer al volante siempre da dinero. Camionero también es bueno. Evita los autos importados con hombre solo. Esos son duros de corazón. Aprendí a reconocer a los clientes generosos por los autos, por la ropa, por cómo me miraban. Aprendí que contar una historia triste funcionaba mejor que solo ofrecer el producto. Y, sobre todo, aprendí que una sonrisa genuina de una niña puede ablandar el corazón más duro. No todo era fácil en la calle,
Había días de lluvia cuando no conseguía vender nada y volvía a casa empapada, con las manos vacías. Había policías que a veces aparecían y nos mandaban a todos dispersarnos. En esos días corría a casa con el corazón acelerado, recordando el miedo que mis padres tenían a la policía. También estaban los peligros que una niña de 12 años enfrentaba en la calle, hombres que paraban el auto y hacían propuestas que no entendía bien en ese momento, pero que me dejaban con un frío en el estómago. Otros chicos mayores que a veces intentaban robarme el dinero, conductores nerviosos que insultaban y aceleraban peligrosamente cerca de mí. Pero lo peor era la mirada de lástima de las personas. Algunas me miraban como si fuera un cachorrito perdido, otras desviaban la mirada, como si mi presencia les recordara una realidad que preferían ignorar. Pocas me miraban como a una persona, como a una niña que merecía dignidad. Lo que más me marcó en esa época fue darme cuenta de que estaba creciendo muy rápido. No físicamente, seguía siendo pequeña, pero emocionalmente estaba aprendiendo sobre dinero, sobre trabajo, sobre responsabilidad, sobre cómo tratar a las personas. Cada día, al volver a casa, dividía el dinero en 3 partes. Comida para ese día, comida para el día siguiente por si no conseguía vender nada, y una pequeña reserva para emergencias. Aprendí a regatear en el mercado, a elegir los productos más baratos que alimentaran mejor, a hacer milagros culinarios con pocos ingredientes. Lucas se convirtió en mi responsabilidad total. Yo revisaba si había hecho los deberes, si se había bañado, si estaba bien de salud. Cuando se enfermaba, era yo quien lo cuidaba, quien buscaba medicinas, quien pasaba la noche despierta vigilando si la fiebre bajaba. Era una responsabilidad demasiado pesada para una niña de 12 años, pero no lo veía como un peso, lo veía como un propósito. Lucas dependía de mí y yo nunca, jamás lo dejaría solo. No todo era dificultad, también había momentos de alegría, como cuando logré comprar un carrito de juguete para Lucas en Navidad. Gasté los ahorros de una semana, pero ver su alegría valió cada centavo. O cuando junté dinero suficiente para comprar material escolar nuevo para los dos al inicio del año escolar. Había personas especiales que conocí en el semáforo. Donna Conceição, que pasaba por allí todos los días yendo al trabajo y siempre compraba flores, aunque yo sabía que no las necesitaba. Seu Miguel, un conductor de autobús, que siempre me daba una moneda y decía: «Estudia, pequeña, para no tener que estar aquí para siempre». Y estaba el orgullo silencioso de saber que lo estaba logrando, que una niña pequeña, sin experiencia, sin apoyo, estaba consiguiendo mantener a su hermano y a sí misma con dignidad, que no estaba robando, no estaba mintiendo, estaba trabajando honestamente. Con el tiempo, mi negocio fue evolucionando. Además de las flores de papel, comencé a vender caramelos que compraba al por mayor en Santa Ifigenia. Aprendí que los caramelos de menta vendían mejor en verano, que el chocolate se derretía muy rápido, que siempre debía tener cambio para billetes grandes. También empecé a limpiar parabrisas, usándote un trapo viejo y un rociador con agua y detergente. No era el mejor servicio del mundo, pero la gente pagaba más por la buena voluntad de una niña que por la calidad de la limpieza.
Los fines de semana, cuando el movimiento era menor, caminaba por las calles residenciales ofreciendo barrer patios, regar plantas, buscar pan en la panadería para las señoras mayores. Descubrí que tenía facilidad para tratar con las personas, que podía ganarme su confianza con honestidad y dedicación. Es difícil, incluso hoy, recordar esa época de mi vida, mis queridos. A veces me pregunto cómo una niña de 12 años pudo soportar tanta responsabilidad, tanta presión, pero ¿saben qué? Esa experiencia me enseñó que somos más fuertes de lo que imaginamos, que cuando la vida nos empuja a una situación difícil, encontramos fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Ustedes que están acompañándome hasta aquí, ¿qué creen que debería hacer un niño cuando sus propios padres no pueden cuidarlo? Cuéntenme en los comentarios, quiero saber su opinión. Ya habían pasado casi 2 años trabajando en el semáforo. Había cumplido 14 años en marzo de 1972, cuando ocurrió algo que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era un jueves por la mañana. Lo recuerdo exactamente porque era el día en que siempre compraba pan duro. Era más barato y aún servía para hacer una vitamina con leche para Lucas. Seu Manuel, el dueño de la panadería donde siempre iba, estaba detrás del mostrador, observando el movimiento de la calle. Cuando me vio llegar, me llamó con ese acento portugués que nunca perdió, incluso después de 20 años en Brasil. «Oye, pequeña, ven aquí, quiero hablar contigo». Mi corazón se aceleró. ¿Habría hecho algo malo? ¿Me prohibiría comprar fiado cuando el dinero estaba corto? Me acerqué al mostrador, un poco temerosa, sosteniendo las monedas en la mano. Seu Manuel se inclinó hacia adelante, bajó la voz como si fuera a contarme un secreto y dijo: «Mira, pequeña, hace 2 años que te veo aquí todos los días. Siempre educada, siempre honesta. Nunca te vi robar ni un pan viejo y sé que cuidas de tu hermanito sola, ¿verdad?». Asentí con la cabeza, sin saber a dónde iba esa conversación. «Entonces, ¿qué te parece venir a trabajar aquí conmigo? Necesito un ayudante. Pago medio salario mínimo. Almuerzas aquí todos los días y aún llevas comida a casa. ¿Qué dices?». Mis queridos, no se imaginan la emoción que sentí en ese momento. Era como si todas las oraciones que hacía cada noche a San Francisco, pidiendo una oportunidad, hubieran sido escuchadas de una vez. Un trabajo de verdad, con salario fijo, con comida asegurada. Pero entonces Seu Manuel continuó: «Solo hay un problema, pequeña. Para registrarte necesito tu cédula de identidad. ¿Tienes cédula?». «¿Cédula?». Lo miré sin entender bien. Apenas sabía qué era eso. En casa nunca había visto ningún documento. Mis padres siempre decían que los documentos eran cosas innecesarias, cosas de ricos, que los pobres no necesitábamos. «No sé qué es eso, Seu Manuel», dije un poco avergonzada. Él explicó pacientemente: «La cédula es el documento de identidad, pequeña. Tiene tu foto, tu nombre, el nombre de tus padres. Sin eso, no puedo contratarte. La fiscalización aquí es muy estricta». Luego me enseñó cómo sacarla. Tienes que ir al registro civil con el acta de nacimiento y un responsable mayor de edad. Tus padres pueden llevarte. Llegué a casa ese día más animada de lo que había estado en mucho tiempo. Encontré a mi madre en la cocina, fumando y mirando al vacío.
como solía hacer en las tardes vacías. «Mamá, conseguí un trabajo», anuncié, casi gritando de alegría. Ella me miró, como si le costara procesar la información. «¿Trabajo? ¿Qué trabajo?», preguntó. Le conté sobre la propuesta de seu Manuel, sobre el salario, sobre la comida, sobre cómo eso cambiaría nuestra vida. Esperaba que se alegrara, que estuviera orgullosa, que me abrazara. En cambio, se puso nerviosa. Empezó a tartamudear, a tocarse el cabello de ese modo que hacía cuando estaba ansiosa. «Pero eres muy pequeña para trabajar, Clara». «Mamá, ya trabajo desde hace 2 años en el semáforo. Al menos ahora será un trabajo de verdad». Fue cuando mencioné la cédula. Su reacción fue aún más extraña. Palideció, empezó a sudar. Dijo que no sabía dónde estaba mi acta de nacimiento, que tal vez la había perdido en la última mudanza. Algo dentro de mí sintió que no estaba diciendo la verdad. Fue dona Teresa, nuestra vecina de al lado, quien salvó la situación. Era una señora de unos 50 años, viuda, que siempre tuvo compasión por mí y por Lucas. Cuando veía que pasábamos necesidad, aparecía en nuestra puerta con un plato de comida. «Hice de más, se va a echar a perder si no me ayudan a comer». Dona Teresa tenía el cabello gris, siempre recogido en un moño, usaba vestidos floridos simples y chancletas, y tenía ese olor a jabón de glicerina y talco que me recordaba cómo debería oler una madre. Trabajaba como costurera en casa y siempre escuchaba nuestra vida a través de las paredes delgadas. Cuando le conté sobre el empleo y la dificultad con la cédula, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué clase de padres son esos que no quieren que su hija tenga una oportunidad así?, murmuró, sacudiendo la cabeza. «Ven aquí, hija, que yo te ayudo. Vamos a buscar esa acta de nacimiento y luego sacamos tu cédula». Me explicó que todo brasileño tenía derecho a una segunda vía del acta de nacimiento, incluso sin la original. Solo había que ir al registro civil donde naciste con algunas informaciones básicas. El sábado siguiente, dona Teresa me llevó al registro civil de Vila Madalena. Era un edificio antiguo, con pasillos oscuros y ese olor a papel viejo y tinta de sello. Había filas enormes de personas con documentos, bebés llorando, empleados malhumorados atendiendo detrás de ventanillas. Cuando llegó nuestro turno, la empleada, una joven de gafas y cabello recogido, me miró por encima de los lentes y preguntó: «¿Nombre completo de los padres?» «Antonio Ribeiro e Isabel Cristina», respondí sin dudar. «Fecha de nacimiento de la niña, 15 de marzo de 1958. Ella tecleó en la computadora, miró la pantalla un buen rato, tecleó de nuevo, frunció el ceño, llamó a una colega. Las dos se pusieron a susurrar, mirándome de un modo extraño. No encontré nada con esos nombres en esa fecha pequeña. «¿Estás segura de los nombres de tus padres?», dijo. Mi sangre se heló. ¿Cómo que no encontró? Repetí los nombres, la fecha, todo lo que sabía sobre mí misma, pero ella seguía negando con la cabeza. Fue entonces cuando la empleada llamó a la supervisora, una señora mayor, de cabello blanco y gafas en la punta de la nariz. La supervisora me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Hija, ¿no conoces a tus padres por otros nombres? A veces las personas usan apodos o nombres del medio». Fue ahí cuando recordé todos esos nombres diferentes que había oído en casa a lo largo de los años.
Empecé a enumerar. A veces llaman a mi padre Miguel, o Roberto, o Alberto. A mi madre a veces la llaman Mariana, o Ana, o Lucia. La supervisora tecleó algunos nombres y de repente su expresión cambió por completo. Miró la pantalla, luego a mí, luego otra vez a la pantalla. Lo encontré, dijo, pero su tono no era de alegría, sino de profunda preocupación. Pero, pequeña, ¿estás absolutamente segura de que esas personas son tus padres? ¿Cómo así?, pregunté, sintiendo que algo muy malo estaba pasando. Sus nombres verdaderos son Miguel Ángelo Ferreira y Ana Lucia Santos. ¿Conoces esos nombres? Miguel Ángelo Ferreira y Ana Lucia Santos. Nombres completamente diferentes a los que conocía toda mi vida. Mi mundo comenzó a tambalearse en ese momento. Debe ser un error, dije, pero mi propia voz sonaba insegura. La supervisora me mostró el acta en la pantalla de la computadora. Allí estaba: padre, Miguel Ángelo Ferreira; madre, Ana Lucia Santos; hija, Clara Lucía Ferreira Santos, nacida el 15 de marzo de 1958. Pero ellos siempre dijeron que se llamaban Antonio e Isabel, murmuré, más para mí misma que para ellas. Dona Teresa me apretó la mano con fuerza. Calma, hija, debe haber una explicación para esto. Pero yo ya sabía, en el fondo de mi corazón, que la explicación no sería buena. Todas las piezas comenzaban a encajar. Los nombres diferentes, el miedo a la policía, las salidas misteriosas, la falta de documentos en casa, la resistencia a dejarme sacar la cédula. La supervisora imprimió mi acta de nacimiento y me la entregó con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar en mis manos. Hija, si quieres hablar sobre esta situación, si necesitas ayuda, puedes buscar el consejo tutelar, dijo en voz baja. A veces los niños necesitan protección que solo los adultos responsables pueden ofrecer. Salí de aquel registro civil sosteniendo ese papel y sintiendo que toda mi vida había sido una mentira. Dona Teresa intentaba consolarme en el camino de vuelta a casa, pero yo apenas escuchaba lo que decía. Mi cabeza estaba explotando con preguntas. ¿Por qué mis padres mentirían sobre sus propios nombres? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Realmente era su hija? ¿Me habrían secuestrado de alguna familia? Llegué a casa con esa acta en la mano, temblando como hoja. Lucas estaba jugando en el patio, feliz e inocente, sin imaginar que nuestra vida estaba a punto de dar un vuelco otra vez. Nuestros padres estaban en casa. Algo raro. Estaban sentados en la sala, fumando y viendo televisión. Cuando entré, me miraron de forma normal, hasta que vieron el papel en mi mano. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre, pero su tono de voz ya había cambiado. Mi acta de nacimiento, respondí, intentando mantener la voz firme. La necesitaba para sacar la cédula, para trabajar. El silencio que se hizo en esa sala fue ensordecedor. Mi padre, Miguel, no Antonio, se puso blanco como papel. Mi madre comenzó a llorar antes de que yo dijera nada más. ¿Por qué nuestros nombres están diferentes en el acta?, pregunté, extendiendo el papel para que lo vieran. Mi padre intentó tomar el acta de mis manos, pero la retiré. ¿Por qué se llaman Miguel y Ana, no Antonio e Isabel? Mi padre empezó a inventar una historia confusa sobre protección, sobre personas peligrosas del pasado,
sobre cómo habían cambiado de nombre para protegernos de algo que había pasado mucho antes de que naciéramos. Es para protegerlos a ustedes, decía, pero su voz salía nerviosa, poco convincente. Había unas personas malas detrás de nosotros, entonces cambiamos de nombre temporalmente. ¿Qué personas malas?, insistí. Ya no era la niña de 12 años que aceptaba cualquier explicación. Había pasado 2 años en la calle, aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira, aprendiendo a no confiar en desconocidos. Y en ese momento, mis propios padres parecían desconocidos. Mi madre dejó de llorar y me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Clara, tienes que confiar en nosotros. Nunca haríamos nada para lastimarlos. Entonces, ¿por qué nunca contaron la verdad?, pregunté. ¿Por qué tuve que descubrir sola que ni siquiera conocía sus nombres reales? Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida hasta entonces. Mis padres se quedaban más tiempo en casa, pero estaban visiblemente nerviosos. Mi padre vivía mirando por la ventana, como si esperara que alguien llegara. Mi madre lloraba más de lo normal cuando pensaba que nadie la veía. Susurraban aún más bajo y yo solo captaba fragmentos. Ella sabe, peligroso, si descubren, tenemos que irnos. ¿Irnos? Eso me llenó de pánico. ¿Y Lucas? ¿Y mi trabajo en la panadería? ¿Y la escuela? Íbamos a abandonar todo y huir por un secreto que no tenían el valor de contar. Empecé a observarlos de forma diferente. Noté que mi padre siempre revisaba si las puertas estaban cerradas antes de dormir. Noté que mi madre escondía la ropa en el fondo del armario, como si siempre estuvieran listos para hacer las maletas rápido. Lucas, pobrecito, percibía que algo estaba diferente, pero no entendía qué. Me preguntaba por qué yo estaba tan callada, por qué nuestros padres estaban tan extraños, por qué nadie reía más en casa. Clara, ¿hicimos algo malo?, preguntó una noche cuando estábamos acostados. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 10 años que nuestros padres tenían nombres falsos, que nuestra familia entera podía estar construida sobre mentiras, que sospechaba que estaban huyendo de algo, pero no sabía de qué? No, Lucas, no hicimos nada malo, dije. Los adultos a veces tienen problemas complicados que los niños no pueden entender. Pero yo misma no entendía nada. Empecé a prestar atención a todo. Cuando ellos salían, revisaba la casa buscando pistas. Encontré papeles viejos en el fondo de un cajón, con nombres diferentes a los que conocía. Encontré recortes de periódico que habían guardado. No entendí de qué hablaban, pero tenían fotos de comisarías, de tribunales. Una noche, cuando pensaban que estábamos dormidos, escuché una conversación que me heló la sangre. Si sigue haciendo preguntas, tendremos que contarle la verdad, decía mi madre. No podemos contarle, respondía mi padre. Es muy pequeña. ¿Y si le dice a alguien? Pero, ¿y si lo descubre sola? ¿Y si alguien nos reconoce por los documentos? Entonces tendremos que salir de la ciudad. No podemos ir presos, Ana. Los niños se quedarían solos. ¿Presos? ¿Por qué serían presos? ¿Qué crimen habían cometido que yo no sabía? Yo misma empecé a ponerme paranoica. Comencé a notar cosas que nunca antes había notado. ¿Por qué nunca recibíamos correspondencia en casa? ¿Por qué no teníamos teléfono?
¿Por qué no teníamos amigos de la familia, parientes que nos visitaran? ¿Por qué siempre que pasaba un programa policial en la televisión cambiaban de canal rápidamente? ¿Por qué se te ponían nerviosos cuando llegaba la época de elecciones y aparecían propagandas sobre votar? Empecé a tener pesadillas. Soñaba que hombres de traje llegaban a casa y se llevaban a mis padres esposados. Soñaba que descubría que Lucas y yo habíamos sido secuestrados de nuestras verdaderas familias. Soñaba que nuestros padres eran criminales peligrosos y que en cualquier momento la policía aparecería. Tenía una sensación mala que no me dejaba en paz. Era como si una tormenta se acercara y yo pudiera oler la lluvia en el aire, incluso con el cielo aún azul. Empecé a guardar dinero escondido más que nunca, sin saber por qué, pero sintiendo que lo necesitaría. Empecé a explicarle a Lucas algunas cosas prácticas. Dónde estaba guardado nuestro dinero de emergencia, cómo cocinar algunas comidas básicas, cómo pedirle ayuda a Dona Teresa si algo me pasaba. ¿Por qué me estás enseñando estas cosas, Clara?, preguntaba. Solo para que aprendas a valerte por ti mismo, mentía. Todo niño debe saber cuidarse solo. Pero en el fondo me estaba preparando para lo peor, y lo peor estaba más cerca de lo que imaginaba. En ese momento de mi vida, mis queridos, realmente no sabía si quería descubrir la verdad. ¿Saben esa sensación de que a veces la ignorancia nos protege de dolores que no estamos listos para sentir? Era exactamente lo que sentía. Parte de mí quería seguir fingiendo que nuestros padres eran solo negligentes, no personas con secretos terribles. ¿Ustedes han pasado por una situación así, donde descubrir la verdad podía cambiar todo para siempre? Dejen sus corazones en los comentarios si este relato los está tocando. Era jueves 15 de junio de 1972, una fecha que quedó tatuada en mi corazón como si fuera una marca imborrable. El cielo estaba nublado, con nubes pesadas que prometían tormenta, y desperté con una sensación extraña, como si algo importante fuera a pasar ese día. Había salido temprano para trabajar en la panadería. Seu Manuel me había contratado, a pesar de toda la confusión con los documentos, diciendo que ya encontraríamos una solución después. Lucas había ido a la escuela, como todos los días, con la lonchera que preparaba con tanto cariño, un pan con margarina y un chocolate caliente. El día transcurría normal en la panadería. Organizaba los panes en los estantes, atendía a algunos clientes, barría el local. Seu Manuel estaba de buen humor, enseñándome a dar el cambio exacto y comentando que aprendía rápido el oficio del comercio. Pero hacia las 3 de la tarde empecé a sentir una angustia en el pecho. Era una sensación física, como si alguien apretara mi corazón con una mano fría. No podía dejar de mirar el reloj, de mirar la calle, de imaginar a Lucas volviendo de la escuela. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntó Seu Manuel, notando mi inquietud. Parece que viste un fantasma. No sé, Seu Manuel, tengo un mal presentimiento. ¿Puedo salir un poco antes hoy? Él me miró con esos ojitos bondadosos y asintió. Ve, sí. Madre sabe cuánto su hijo la necesita. Madre. Me había llamado madre, y era exactamente lo que era para Lucas, más madre que nuestra propia madre.
Cuando doblé la esquina de nuestra calle, lo primero que vi fueron las patrullas. 3 autos de policía estacionados frente a nuestra casa, con las luces parpadeando, creando reflejos azules y rojos en las ventanas de los vecinos. Mi corazón se detuvo, literalmente, por unos segundos, antes de dispararse como si fuera a salirse por la boca. Empecé a correr, pero mis piernas parecían de gelatina. Era como correr en cámara lenta, como en esas pesadillas donde intentas moverte, pero no avanzas. Dona Teresa estaba parada en la acera, con las manos en el pecho, el rostro blanco de susto. Cuando me vio llegar, corrió hacia mí y me sujetó por los hombros. «Clara, hija mía, calma», dijo. «¿Qué pasó?», grité, intentando pasar por ella para llegar a casa. «¿Dónde está Lucas?». Un policía se acercó. Era un hombre alto, de unos 40 años, con bigote gris y una expresión seria, pero no cruel. Me miró de arriba abajo, como evaluando quién era. «¿Tú vives en esta casa pequeña?», preguntó. «Sí, señor. Vivo yo y mi hermano. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Lucas?». «Tu hermano está bien. Está en la comisaría dando declaración. Tú también necesitas venir con nosotros». «¿Declaración? ¿Declaración sobre qué?». Fue entonces cuando otro policía se acercó, el comisario, un hombre mayor, con barriga prominente y una voz grave que resonaba como trueno. «Hija, ¿sabías que tus padres son buscados por la justicia hace más de 10 años?» dijo. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Buscados por la justicia? ¿10 años? Ni siquiera tenía 10 años cuando empezaron a ser buscados. «Tus padres participaron en un asalto a un banco en Santos en 1961», continuó el comisario, su voz retumbando en la calle entera. Estaba segura de que todos los vecinos escuchaban, espiando por las ventanas. En la huida dispararon contra un guardia que murió en el hospital 2 días después. Son buscados por robo calificado y homicidio. Asalto a banco. Homicidio. Las palabras bailaban en mi cabeza sin sentido. ¿Cómo podían estar hablando de mis padres, de los mismos padres que, aunque negligentes, aún amaba? De los padres que me dieron la vida, que me criaron, mal pero me criaron. «Eso es mentira», logré decir, con la voz más fina que un hilo. «Mis padres no son asesinos». El comisario me miró con una mezcla de lástima y firmeza. «Desafortunadamente, pequeña, es verdad. Confesaron el crimen. Los están llevando al presidio ahora mismo». Me llevaron dentro de casa, donde mis padres estaban sentados en nuestro sofá viejo, esposados. Verlos así, disminuidos, derrotados, partió mi corazón en pedazos. Mi padre, Miguel, levantó los ojos cuando me vio entrar. Por primera vez en la vida vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de desesperación. «Clara», empezó, pero su voz se quebró. «¿Es verdad?», pregunté, mirándolo directo a los ojos. «¿Ustedes mataron a una persona?». Mi madre, Ana, sollozaba bajito, escondiendo el rostro en las manos esposadas. Mi padre respiró hondo y dijo lo más honesto que jamás me había dicho. «Sí, hija, es verdad. Hicimos algo terrible hace mucho tiempo, antes de que nacieran ustedes. Nunca quisimos que lo supieran». «¿Por qué?»,
Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué mataron? ¿Por qué mintieron? ¿Por qué nos dejaron crecer sin saber quiénes éramos realmente? Estábamos en la miseria, intentó explicar mi padre, las palabras saliendo atropelladas. No había trabajo, no había dinero. Tu madre estaba embarazada de ti. Vimos en el asalto una forma de conseguir dinero rápido para empezar de nuevo, pero nunca quisimos lastimar a nadie. Mi madre lo interrumpió, levantando el rostro bañado en lágrimas. El guardia reaccionó. Intentó detener la huida. En el caos, en la confusión. Fue un accidente. ¿Accidente?, repetí, incrédula. Llevaron un arma a un asalto y piensan que fue un accidente cuando alguien murió. En ese momento entendí que mis padres no eran solo negligentes o perdidos. Eran criminales que habían quitado la vida de una persona inocente, una persona con familia, con sueños, con gente esperándolo en casa. Los policías dijeron que era hora de llevarlos. Mi padre se levantó con dificultad, las esposas pesando en sus muñecas. Se acercó a mí y habló bajito. Clara, eres una niña fuerte, más fuerte que tu madre y yo juntos. Vas a poder cuidar de Lucas. Vas a tener una vida mejor que la nuestra. Intentó tocarme el rostro con la mano esposada, pero me aparté. No podía. En ese momento, ellos no eran más mis padres, eran extraños que me habían mentido toda la vida. Mi madre también se acercó. Perdónanos, hija. Los amamos, siempre los amamos. Por eso cambiamos de nombre. Por eso vinimos a São Paulo. Era para protegerlos. ¿Proteger?, pregunté, con una amargura en la voz que ni sabía que llevaba dentro. Nos abandonaron, nos dejaron con hambre, con miedo, solos. ¿Qué protección fue esa cuando la última patrulla salió de nuestra calle, llevándose a nuestros padres a una prisión donde estarían por muchos años? Lucas y yo nos quedamos parados en la puerta de casa, perdidos en el mundo. Lucas había llegado de la comisaría completamente confundido. Los policías fueron gentiles con él. Le explicaron de la forma más suave posible que nuestros padres habían hecho cosas malas en el pasado y debían quedarse presos por un tiempo. ¿Van a volver, Clara?, preguntó, apretando mi mano con fuerza. No sé, Lucas. Creo que no por mucho tiempo. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Miré a ese niño de 10 años, flaco, asustado, dependiendo completamente de mí, y sentí un peso enorme en los hombros, pero también sentí una determinación que nunca había sentido antes. Vamos a estar bien, dije con más certeza de la que realmente tenía. Yo voy a cuidar de ti. Vamos a estar bien. Esa noche, después de que Lucas durmió, agotado de tanto llorar, Dona Teresa vino a hablar conmigo. Trajo té de manzanilla y galletas, y nos sentamos en la cocina mientras procesaba todo lo que había pasado. El comisario me contó más detalles. Dijo en voz baja. El asalto fue en 1961, en el Banco do Brasil de Santos. Se llevaron el equivalente a casi 100.000 reales de hoy. El guardia que murió se llamaba José da Silva. Tenía 35 años. Era padre de 3 hijos. 3 hijos. Una familia entera destruida por la decisión de mis padres. Niños que se quedaron sin padre
por la codicia de dos personas que ni tuvieron el valor de asumir la responsabilidad por sus actos. Huyeron a Sao Paulo, cambiaron de nombre, construyeron una vida nueva. Yo nací un año después del crimen, Lucas, 4 años después. Crecimos sin saber que éramos hijos de asesinos buscados por la policía. Asesinos. La palabra sonaba extraña al aplicarla a mis padres, pero eso eran. Y yo era hija de asesinos. Mis queridos, en ese momento de mi vida me sentí como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Descubrir que tus propios padres son criminales, que mataron a una persona inocente, que toda tu vida se construyó sobre mentiras, es un dolor que no tiene nombre. Pero ¿saben qué? Fue en ese momento que entendí que no somos prisioneros del pasado de nuestros padres, que podemos elegir ser diferentes. ¿Están de acuerdo con eso? Déjenlo en los comentarios si creen que podemos romper ciclos malos en nuestra familia. Los primeros días después del arresto de mis padres fueron los más solitarios y aterradores de mi vida. Imaginen a una niña de 14 años y un niño de 10, completamente solos en el mundo, sin parientes conocidos, sin estructura familiar, sin nadie a quien recurrir, excepto a la bondad de los vecinos. La casa, que ya era silenciosa, se volvió sepulcral. Era un silencio diferente al que estábamos acostumbrados. Antes, cuando ellos salían, siempre había la expectativa de su regreso. Ahora, el silencio tenía el peso de la eternidad. El cuarto de ellos quedó con la puerta cerrada. No podía entrar allí. El olor de la colonia barata de mi padre y del cigarrillo de mi madre aún impregnaba el ambiente. Lucas se pegó a mí como chicle. Tenía miedo de perderme de vista, miedo de que la policía regresara y me llevara también. Por las noches lloraba bajito, intentando ocultármelo, pero yo lo escuchaba todo. A veces preguntaba si nuestros padres tenían frío en la cárcel, si tenían hambre, si nos extrañaban. Al segundo día tras el arresto, 2 mujeres del consejo tutelar aparecieron en nuestra puerta. Una era joven, de unos 25 años, con cabello corto y gafas, muy simpática. La otra era mayor, seria, con cara de quien ya había visto demasiadas tragedias. «Clara, no es posible que se queden solos», dijo la mayor, entrando en casa y observando todo con mirada crítica. «Son menores de edad, necesitan un responsable legal». Mi sangre se heló. «¿Quiere decir que nos van a separar?», pregunté. «No necesariamente separar», intentó suavizar la más joven, «pero necesitan ir a una familia sustituta o a un albergue hasta que aparezca algún pariente». «No tenemos parientes», dije rápido, «y yo puedo cuidar de Lucas. Lo cuido desde hace años». Ellas miraron alrededor de la casa. Estaba limpia, organizada. Había comida en la nevera, poca, pero había. Las camas estaban hechas. Lucas estaba vestido con ropa limpia, el cabello peinado. Parecía bien cuidado. «Por favor», supliqué. Y en ese momento, toda mi dignidad de niña, que se creía independiente, se desvaneció. «No nos separen. Lucas es todo lo que tengo en el mundo. Trabajo, gano dinero honesto, sé cuidar la casa, sé cuidarlo». La asistente social más joven se conmovió. Habló bajito con su colega, hicieron algunas anotaciones, recorrieron la casa, verificando las condiciones.
Clara, ¿dónde trabajas?, preguntó. En la panadería de su Manuel, en la calle Teodoro Sampaio. ¿Puedo llevarlas ahí para que lo confirmen? ¿Y la escuela? Estudio por la tarde, Lucas por la mañana. Nunca faltamos. Se miraron nuevamente. La mayor suspiró hondo y dijo: vamos a ir a hacer un experimento. Los dejaremos quedarse juntos por un mes, pero con seguimiento semanal. Si notamos que no están pudiendo cuidarse solos, tendremos que tomar otras medidas. Cuando se fueron, Lucas y yo nos abrazamos, llorando de alivio, de miedo, de gratitud. Íbamos a quedarnos juntos, no nos separarían, pero ahora la responsabilidad era oficial. Yo era, en la práctica, la responsable de un niño de 10 años. Esa misma noche me senté con Lucas en la cocina y tuvimos nuestra primera conversación seria sobre cómo sería nuestra vida de ahora en adelante. Lucas, ahora somos solo nosotros dos, dije. Tenemos que cuidarnos muy bien para que no nos separen. Vas a tener que ayudarme en todo, ¿está bien? Asintió con la cabeza, serio, como un adulto en miniatura. Vas a seguir estudiando, haciendo los deberes, siendo un niño bueno, y yo seguiré trabajando y cuidándonos. Pero ahora vamos a ser un equipo, y si nuestros padres vuelven algún día, hablaremos de eso cuando ocurra. Por ahora, somos nosotros dos contra el mundo. Dona Teresa se convirtió en nuestra tabla de salvación. Todos los días aparecía con alguna excusa. Hice sopa de más, compré pan y va a sobrar. Encontré esta ropa que ya no me queda. Era su forma delicada de ayudarnos sin herir nuestro orgullo. Seu Manuel también aumentó discretamente mi salario y empezó a darme más comida para llevar a casa. Pequeña que trabaja bien, merece ser bien tratada, decía. Pero yo sabía que era pura bondad. La profesora de Lucas, dona Carmen, una señora de unos 50 años que enseñaba desde hacía 30, también notó nuestra situación. Comenzó a darle atención especial, le trajo algunos libros usados, incluso arregló material escolar cuando el suyo se acabó. Tu hermano es un niño especial, me dijo en una reunión en la escuela. Inteligente, dedicado, educado. Están haciendo un buen trabajo. ¿Un buen trabajo? Alguien reconocía que estaba haciendo un buen trabajo criando a mi hermano. Incluso con toda la ayuda, el dinero siempre era escaso. Mi salario en la panadería cubría lo básico: alquiler, luz, agua, comida sencilla. Cualquier imprevisto se convertía en un drama. Cuando Lucas se enfermó con fiebre alta, tuve que faltar un día al trabajo para cuidarlo y llevarlo al centro de salud. Perdimos un día de salario justo cuando más necesitábamos comprar medicinas. Cuando su sandalia se rompió, tuvimos que comer solo pan con margarina por una semana para ahorrar dinero para una sandalia usada en el mercado. Aprendí a hacer magia con el dinero. Dividía una lata de sardinas para que durara 2 días. Hacía sopa con huesos que el carnicero regalaba. Usaba ropa hasta que no daba más y luego la convertía en trapos para limpiar. Ser pobre no es excusa para andar sucio, le decía a Lucas. Seu Manuel fue notando mi dedicación y empezó a darme más responsabilidades en la panadería. Me enseñó a hacer pan dulce, a calcular el cambio con precisión,
a lidiar con clientes difíciles. Aumentó mi salario 2 veces en ese primer año. Pequeña, tienes talento para el comercio, decía. Eres honesta, trabajadora, inteligente. Si sigues así, algún día podrás tener tu propio negocio. ¿Mi propio negocio? Eso parecía un sueño imposible para una niña de 15 años que apenas lograba pagar el alquiler. Pero sus palabras plantaron una semilla en mi cabeza. Nuestra vecindad, que al principio nos miraba con lástima, comenzó a vernos con respeto. Dona Teresa siempre les decía a las otras vecinas: miren a esos niños, no se quejan, no piden limosna, se las arreglan solos y aún son educados. El panadero de la esquina a veces nos daba panes que sobraban. La dueña de la verdulería nos dejaba tomar verduras que estaban marchitas, pero aún servían para sopa. La farmacia nos daba medicinas básicas cuando Lucas se resfriaba. Era una red de solidaridad silenciosa, hecha de pequeños gestos que hacían toda la diferencia en nuestro día a día. Cada pequeña conquista era celebrada como una gran victoria. Cuando logré comprar una mesa de estudios usada para que Lucas hiciera sus deberes, él se puso tan feliz que pasó el día entero organizando sus materiales escolares. Cuando ganó una medalla en la escuela por tener las mejores notas de la clase, hicimos una fiesta. Compré refresco, brigadeiro listo e invitamos a Dona Teresa para celebrar con nosotros. Cuando logré ahorrar dinero para comprar una ropa nueva para él, la primera ropa nueva desde la prisión de nuestros padres, desfiló por la casa todo orgulloso. En esos meses cuidando a Lucas sola, desarrollé una madurez emocional que las niñas de mi edad no tenían. Aprendí a controlar mis propias emociones para no transmitir inseguridad a mi hermano. Cuando estaba triste, esperaba a que él durmiera para llorar. Cuando tenía miedo de no poder pagar alguna cuenta, no demostraba nerviosismo frente a él. Cuando sentía la falta de nuestros padres, y sí la sentía, por más complicado que fuera, guardaba esos sentimientos para momentos privados, pero también aprendí a celebrar las alegrías sin reservas. Cuando las cosas salían bien, cuando conseguíamos algo bueno, dejaba que mi felicidad desbordara para que él sintiera que la vida podía ser buena, incluso sin nuestros padres cerca. Mantener mis estudios siendo trabajadora y responsable de un niño era un desafío, pero sabía que era fundamental. Estudiaba después de que Lucas dormía, a veces hasta tarde en la noche. Llevaba los libros a la panadería en los momentos de poco movimiento. Mi profesora de portugués, Dona Elena, una señora muy culta que vivía en el centro, notó mi situación y comenzó a prestarme libros extras. Clara, tú tienes potencial para llegar lejos. No dejes que las circunstancias limiten tus sueños, me decía. ¿Sueños? Hacía tiempo que no pensaba en sueños para mí misma. Mis sueños se habían convertido en garantizar que Lucas tuviera un futuro mejor que nuestro pasado. Hubo un día específico en que me di cuenta de que me había convertido en la verdadera madre de Lucas. Él llegó de la escuela llorando porque algunos niños se burlaron de él por usar ropa muy sencilla. Me senté con él en la cocina, sequé sus lágrimas y le dije: Lucas, nuestra dignidad no viene de la ropa que usamos, viene de nuestro carácter. Eres inteligente, bondadoso, educado. Eso vale más que cualquier ropa cara. Luego fui al cuarto, me miré en el espejo y vi a una joven de 15 años que había aprendido a ser madre
sin que nadie le enseñara. Una niña que había elegido el amor en lugar del abandono, la responsabilidad en lugar de la rebeldía. 6 meses después de la prisión de nuestros padres, habíamos encontrado nuestro ritmo. La casa estaba siempre limpia y organizada. Lucas iba bien en la escuela y había hecho amigos. Yo lograba ahorrar un poquito de dinero cada mes. La asistente social, que venía a visitarnos, comenzó a espaciar las visitas. Se están manejando mejor que muchas familias convencionales, dijo en una de las últimas visitas. Clara, eres un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier circunstancia. No éramos más 2 niños huérfanos intentando sobrevivir. Éramos una familia pequeña, no tradicional, pero una familia verdadera. Mis queridos, fue en esa época de mi vida que entendí una de las lecciones más importantes que llevo hasta hoy. La familia no es solo quien nos trae al mundo. La familia es quien se queda a nuestro lado, quien nos ama, quien hace sacrificios por nosotros. A veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia en la que nacemos. ¿Están de acuerdo con eso? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez tuvieron que ser familia para alguien o si alguien fue familia para ustedes más allá de los lazos de sangre. Los años que siguieron fueron de crecimiento, tanto para mí como para Lucas. No fue fácil, pero fue transformador. Cada año que pasaba, nos alejábamos más de la tragedia de la prisión de nuestros padres y nos acercábamos a la vida que estábamos construyendo con nuestras propias manos. Cuando cumplí 16 años, Seu Manuel me ascendió a gerente de la panadería. Clara, prácticamente administras este lugar desde hace meses. Ahora es oficial y con salario de gerente, dijo, entregándome una llave del local. Era la primera vez en la vida que alguien depositaba tanta confianza en mí. Con el aumento de salario, logramos mudarnos a una casa mejor, aún en Vila Madalena, pero en una calle más tranquila, con 2 cuartos. Finalmente, Lucas tendría su propio espacio. Lucas se estaba revelando como un estudiante excepcional. Sus notas en matemáticas y ciencias eran siempre las más altas de la clase. Su profesora empezó a sugerir que probara el vestibular para ingeniería cuando llegara el momento. Clara, ¿de verdad podré ser ingeniero?, me preguntó una tarde mientras hacía los deberes en la mesa nueva que había conseguido comprar. Claro que sí, Lucas. Eres inteligente, dedicado, y yo haré todo lo posible para que tengas esa oportunidad. Empecé a guardar dinero específicamente para su educación. Cada moneda extra iba a una lata que escondía en el armario, con un papel que decía Universidad de Lucas. Administrando la panadería, descubrí que tenía talento para los negocios. Sugería mejoras a Seu Manuel, reorganizar la vitrina, crear combos de productos, hacer promociones para los clientes más fieles. Las ventas aumentaron un 30% en el primer año de mi gestión. Clara, deberías estudiar administración o contabilidad, sugirió Seu Manuel. Tienes cabeza para eso. Así comencé a soñar con la posibilidad de tener mi propio negocio algún día. No necesariamente una panadería, pero algo mío, construido con mi propio esfuerzo e inteligencia. Mientras Lucas crecía, nuestra relación evolucionaba.
Ya tenía 12, 13 años, se estaba convirtiendo en un preadolescente y yo necesitaba aprender a darle espacio para crecer, manteniendo mi autoridad como responsable de él. Empezamos a tener conversaciones más profundas sobre la vida, sobre nuestros padres, sobre el futuro. Él hacía preguntas que a veces no sabía responder. Clara, ¿crees que nuestros padres se arrepienten de lo que hicieron? ¿Todavía les tienes rabia? Cuando salgan de la prisión, ¿los perdonaremos? Esas conversaciones me obligaban a reflexionar sobre mis propios sentimientos, sobre cómo estaba procesando todo ese trauma. Con el tiempo, me di cuenta de que estaba logrando perdonar a nuestros padres. No el crimen. Nunca podría justificar el asesinato de un inocente, pero sí a ellos como personas falibles, como seres humanos que tomaron decisiones terribles y tuvieron que vivir con las consecuencias. Entendí que ellos también venían de familias desestructuradas, también no tuvieron oportunidades, también fueron niños sin orientación. Eso no excusaba sus actos, pero me ayudaba a no cargar odio en el corazón. El odio solo lastima a quien lo lleva, me dijo Dona Teresa en una conversación. Perdonar no es aceptar lo que se hizo mal. Perdonar es elegir no dejar que lo malo te consuma por dentro. Cuando cumplí 18 años, en 1976, éramos oficialmente independientes. Ya no había visita del consejo tutelar. Ya no había riesgo de que nos separaran. Yo era legalmente responsable de mí misma y podía ser oficialmente responsable de Lucas. Celebramos con una fiesta pequeña, pero significativa. Invitamos a Dona Teresa, a Seu Manuel, a algunos compañeros de la escuela de Lucas. Hicimos un pastel casero, compramos refresco y salgaditos simples. No era lujoso, pero estaba lleno de amor. Clara, lo lograste, dijo Dona Teresa, abrazándome fuerte. Criaste a tu hermano, te criaste a ti misma, construiste una vida digna. Tus padres biológicos puede que no hayan sido buenos padres, pero tú te convertiste en una madre excepcional. Fue a los 20 años cuando conocí a Eduardo, no mi padre, sino al hombre que se convertiría en mi esposo. Trabajaba como mecánico en un taller cerca de la panadería y siempre venía a comprar pan al final de la tarde. Era un hombre sencillo, honesto, trabajador, con cabello castaño siempre desordenado por la grasa, manos callosas y una sonrisa tímida pero genuina. Lo que más me llamó la atención en él fue cómo trataba a Lucas, con cariño y respeto, sin intentar separarme de mi hermano. Nuestro noviazgo fue diferente al de otras parejas que veía entre mis amigas. Eduardo sabía desde el principio que Lucas venía en el paquete. «Ustedes son una familia», me dijo. «Quiero ser parte de esa familia, no destruirla». En 1979, Lucas se graduó del Encino Medio con las mejores notas de su escuela. Consiguió una beca integral en una universidad privada para estudiar ingeniería civil. El día de su graduación, cuando llamaron su nombre para recibir el diploma, lloré como nunca había llorado en mi vida. Lucas se acercó a mí después de la ceremonia, me abrazó fuerte y dijo: «Clara, gracias por haber creído en mí cuando ni yo mismo creía. Gracias por ser mi madre cuando necesité una. Todo lo que consiga en la vida
será en parte tuyo también. En ese momento supe que todo había valido la pena, todas las dificultades, todos los sacrificios, todas las noches en vela, preocupándome si estaba haciendo las cosas bien. Eduardo me pidió matrimonio cuando tenía 22 años. Fue una propuesta simple, sin fuegos artificiales, pero llena de sinceridad. Clara, quiero construir una familia contigo y con Lucas. Quiero que seamos felices juntos, dijo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de Vila Madalena, con Lucas como mi padrino. Dona Teresa lloró más que yo. Seu Manuel dio un discurso emocionado sobre cómo había visto a una niña convertirse en mujer en su panadería. Eduardo no intentó reemplazar a los padres que Lucas nunca tuvo. Se convirtió en un amigo mayor, un mentor, alguien en quien Lucas podía confiar. Y para mí, Eduardo trajo algo que no sabía que necesitaba: la sensación de que también podía ser cuidada, no solo cuidar a otros. Con Eduardo aprendí a compartir responsabilidades. Él me ayudó a terminar de criar a Lucas, apoyó sus estudios en la universidad, celebró cada logro como si fuera un padre orgulloso. 2 años después de la boda, nació nuestra primera hija, Ana Paula. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, pensé, esta niña tendrá todo lo que Lucas y yo no tuvimos: padres presentes, amor incondicional, seguridad. Luego vinieron 2 hijas más, Carla y Beatriz, 3 niñas hermosas que crecieron escuchando las historias de la abuela Clara, que cuidó de su tío desde pequeña, que construyó una familia bonita a pesar de venir de una familia destrozada. Lucas se graduó en Ingeniería Civil en 1983, con honores. Consiguió un empleo en una constructora grande. Se casó con una chica maravillosa, tuvo hijos, se convirtió en el hombre íntegro, trabajador y cariñoso que siempre soñé que sería. Hoy, a sus 73 años, es un ingeniero respetado, padre de familia ejemplar, abuelo cariñoso. Siempre dice que todo lo que logró en la vida se lo debe a nuestra unión en aquellos años difíciles. Clara, tú me enseñaste que la familia no es la que nos abandona en la dificultad, es la que se queda a nuestro lado. Me enseñaste que podemos elegir ser diferentes a nuestros padres. Y sobre todo, me enseñaste que el amor verdadero es el que protege, el que cuida, el que se sacrifica por el bien del otro. Mirando hacia atrás hoy, me doy cuenta de que esa experiencia terrible, descubrir que mis padres eran criminales, quedarme huérfana a los 14 años, tener que criar a mi hermano, me transformó en la persona que soy. Aprendí valores que ningún dinero puede comprar: la importancia del trabajo honesto, el valor de la familia verdadera, la fuerza que viene de la responsabilidad por los demás, el poder transformador del amor incondicional. Si pudiera volver en el tiempo y cambiar algo, no lo haría, porque fue a través de ese dolor, de esa dificultad, que descubrí quién soy realmente y que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Si pudiera sentarme con esa niña de 14 años, asustada, que descubrió que sus padres eran asesinos, le diría algunas cosas muy importantes que la vida me enseñó. Primero, la familia no es solo quien te trae al mundo. La familia es quien se queda a tu lado cuando el mundo se derrumba.
Dona Teresa fue más madre para mí en los momentos difíciles que mi madre biológica jamás fue. Seu Manuel fue más padre, enseñándome valores de trabajo y honestidad. Eduardo se convirtió en la familia que elegí construir. Y Lucas fue mi propósito, mi motivación, mi mayor conquista. Segundo, eres más fuerte de lo que imaginas. La fuerza no está en no sentir miedo, sino en hacer lo que hay que hacer, incluso con miedo. Yo tenía miedo todos los días. Miedo de no poder cuidar de Lucas, miedo de no tener dinero para las cuentas, miedo de tomar decisiones equivocadas. Pero hacía lo que debía hacerse. Me levantaba cada día, iba a trabajar, cuidaba la casa, ayudaba con los deberes, daba cariño cuando él lo necesitaba y firmeza cuando era necesario. Y descubrí que, cuando alguien depende de ti, encuentras fuerzas que ni sabías que tenías. Tercero, no eres prisionera de los errores de tus padres. Puedes elegir ser diferente. Puedes romper ciclos malos. Mis padres eligieron el crimen, la mentira, el abandono emocional. Yo elegí el trabajo honesto, la verdad, el amor responsable. Mis hijas crecieron en un hogar donde siempre hubo diálogo, donde los problemas se enfrentaban juntos, donde sabían que eran amadas incondicionalmente. Ellas conocen la historia de sus abuelos, a los que nunca conocieron, pero también saben que vinieron de una familia que eligió el bien a pesar de venir del mal. Cuarto, perdonar no significa olvidar o aceptar lo que se hizo mal. Perdonar significa elegir no dejar que el rencor te consuma por dentro. Yo perdoné a mis padres, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía vivir en paz. Llevar odio es como cargar carbón ardiente en la mano, esperando que queme a otra persona. Solo te quema a ti. Cuando elegí perdonar, me liberé para ser una persona mejor, una madre mejor, una abuela mejor. Eso no significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que olvidé el dolor que causaron. Significa que elegí no dejar que ese dolor me definiera. Para ustedes que están escuchándome y tal vez estén pasando por algo parecido, sea la negligencia de los padres, descubrimientos dolorosos sobre la familia, responsabilidades demasiado pesadas para su edad, quiero decirles algunas cosas con todo el cariño de mi corazón. Primero, no se rindan. No importa cuán oscura parezca la situación ahora, siempre hay una luz al final del túnel. A veces, esa luz somos nosotros mismos, que debemos encenderla con una decisión valiente a la vez. Segundo, pidan ayuda. El orgullo no llena la barriga ni resuelve problemas. Acepten la bondad de las personas. Hay mucha más gente buena en el mundo de lo que parece. Dona Teresa, Seu Manuel, la profesora de Lucas, aparecieron en nuestra vida cuando más los necesitábamos. Tercero, concéntrense en lo que pueden controlar. No podemos elegir la familia que nos engendra, pero podemos elegir qué tipo de persona queremos ser. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor. Para ustedes que, como yo, tuvieron que cuidar de hermanos menores o asumir responsabilidades de adultos siendo aún niños, sepan que el amor verdadero es el que protege, el que cuida, el que se sacrifica por el bien del otro. A veces somos llamados a ser padres antes de ser hijos. Eso no es injusto.
Es una oportunidad de mostrar que el amor puede vencer cualquier cosa. Ustedes cometerán errores. Yo cometí muchos. Se sentirán abrumados. Yo me sentí muchas veces. Pero el amor cubre una multitud de fallas. Y el amor verdadero siempre encuentra un camino. Quinta lección. Nunca pierdan la esperanza. Incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que no hay salida, la esperanza es lo que nos mantiene de pie. La esperanza de que las cosas pueden mejorar, de que podemos ser mejores, de que nuestros hijos pueden tener oportunidades que nosotros no tuvimos. Yo tenía esperanza de que Lucas se convirtiera en un hombre bueno y lo logró. Tenía esperanza de que algún día encontraría a alguien que me amara de verdad y lo encontré. Tenía esperanza de que podría darle a mis hijas la infancia que no tuve y lo conseguí. La esperanza no es una ilusión. La esperanza es la fuerza que nos mueve hacia nuestros sueños. Hoy, cuando veo a mis nietos jugando en el patio de mi casa, cuando veo a Lucas, que ahora es un ingeniero respetado, padre de familia ejemplar, abuelo cariñoso de 5 nietos hermosos, sé que hicimos las elecciones correctas. Elegimos la esperanza en lugar de la desesperación. Elegimos el trabajo honesto en lugar del camino fácil. Elegimos el amor en lugar del odio. Elegimos construir en lugar de destruir. El legado que dejamos no son bienes materiales. Nunca fuimos ricos. El legado que dejamos son valores, es carácter, es la certeza de que es posible recomenzar, es posible ser mejor que nuestros padres, es posible romper ciclos malos. Mis padres biológicos salieron de prisión hace algunos años. Ya son ancianos, están enfermos, sin muchas perspectivas. Intentaron acercarse a mí y a Lucas, pero la relación nunca fue la misma. No siento odio por ellos, pero tampoco siento la obligación de fingir que somos una familia feliz. Ellos hicieron sus elecciones, nosotros hicimos las nuestras. Nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo. A veces dicen que se arrepienten, que les gustaría haber sido mejores padres. Creo en la sinceridad de ese arrepentimiento, pero también sé que el arrepentimiento no deshace las consecuencias. Perdieron la oportunidad de vernos crecer, de participar en nuestras conquistas, de conocer a sus nietos. La vida me enseñó que no somos víctimas de nuestras circunstancias, somos arquitectos de nuestro destino. Podemos usar nuestros dolores como escalones para subir más alto o como excusas para no intentarlo. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. No está en lo que recibes, sino en lo que das. No está en la familia que te engendró, sino en la familia que construyes. Aprendí que el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión. Es decidir cuidar, decidir proteger, decidir estar presente incluso cuando es difícil. Es decidir ser mejor hoy que ayer. Para ustedes, que son jóvenes y tal vez estén enfrentando dificultades familiares, quiero decirles, tienen el poder de cambiar su historia. No importa de dónde vienen, importa hacia dónde van. No dejen que el dolor del pasado les robe la alegría del presente. No dejen que los errores de sus padres definan quiénes serán. Son libres para elegir sus valores, sus caminos, su futuro. Y recuerden, la familia no es solo quien comparte la misma sangre. La familia es quien comparte los mismos valores.
quien está presente en las horas difíciles, quien vibra con tus victorias y llora con tus dolores. Mis queridos, esta historia que estoy compartiendo con ustedes hoy no es solo mía, es de todas las personas que alguna vez se sintieron abandonadas, traicionadas por su propia familia, pero que eligieron no dejarse definir por eso. Es para todos ustedes que cargan dolores del pasado, que sienten vergüenza de la familia que tuvieron, que piensan que no merecen cosas buenas en la vida. Escuchen bien lo que esta viejita les dice. Ustedes sí merecen, son dignos de amor, de respeto, de felicidad. La familia que van a construir, los valores que enseñarán a sus hijos, el legado que dejarán, eso es lo que realmente importa, no de dónde vienen, sino hacia dónde van. A los 67 años, cuando miro atrás en este viaje, veo que Dios tiene un plan para cada vida. A veces, ese plan pasa por dolores que parecen insoportables, por responsabilidades que parecen demasiado pesadas, por elecciones que parecen imposibles, pero fue a través de ese dolor que aprendí el valor del amor verdadero. Fue a través de esa responsabilidad precoz que desarrollé una fuerza que no sabía que tenía. Fue a través de esas elecciones difíciles que me convertí en la mujer que soy hoy. Mi hermano Lucas, que ahora tiene 63 años, es un ejemplo vivo de que podemos superar cualquier origen. Es un ingeniero respetado, padre de familia ejemplar, abuelo cariñoso de 5 nietos hermosos. Siempre me dice que yo fui la madre que necesitó cuando nuestros padres no supieron serlo. Quiero agradecer de todo corazón a todos ustedes que me han acompañado hasta el final de esta historia. Sé que ha sido larga, sé que los ha tocado, porque también me tocó mucho a mí al contarla. Fueron más de 2 horas, reviviendo momentos que me marcaron para siempre. En los comentarios de mis videos, muchos de ustedes comparten sus propias historias, sus dolores, sus victorias, y eso me emociona profundamente. Significa que no estamos solos, que podemos ayudarnos mutuamente, que una historia de superación puede inspirar otras historias de superación. Si esta historia te llega al corazón, si te identificas con ella, si te da esperanza o fuerza para afrontar tus propios desafíos, dale a me gusta y suscríbete. Comparte con quienes necesitan saber que es posible empezar de nuevo, que es posible transformar completamente su familia. Son historias de mujeres que fueron abandonadas por sus maridos y criaron a sus hijos solas. Historias de madres que perdieron hijos y encontraron fuerza para seguir adelante. Historias de abuelas que criaron nietos cuando los padres no pudieron. Historias que los inspirarán, les darán fuerza en los días difíciles. En el grupo encontrarán apoyo, comprensión y una comunidad de personas que saben lo que significa reconstruir la vida después de descubrir verdades dolorosas sobre quienes deberían protegernos. Somos una familia de corazón, unida por la esperanza y el amor. Una de las cosas más hermosas que aprendí en este viaje es que el amor verdadero no tiene límite de edad. Yo tenía 14 años, pero logré amar a Lucas como una madre experimentada, no porque supiera todo sobre criar hijos, sino porque el amor me enseñó conforme lo necesitaba. El amor me enseñó a ser firme cuando él necesitaba límites. El amor me enseñó a ser cariñosa cuando necesitaba afecto. El amor me enseñó a ser fuerte cuando necesitaba seguridad.
El amor me enseñó que la familia es quien cuida, no quien abandona. Para ustedes, que son padres y madres, que están escuchando esta historia, quiero decirles, sean presentes en la vida de sus hijos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. No cometan el error que cometieron mis padres de poner otras cosas, dinero, problemas, vicios, trabajo, por encima del bienestar de sus hijos, porque un día se darán cuenta de que no hay dinero en el mundo que compre el tiempo perdido, que no hay éxito profesional que sustituya la sonrisa de un hijo orgulloso de ustedes. A veces, Dios pone responsabilidades en nuestra vida que parecen demasiado pesadas, pero es porque sabe que somos capaces de llevarlas. Somos más fuertes de lo que imaginamos. Somos más amorosos de lo que sabemos. Somos más capaces de lo que creemos. Y, sobre todo, nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para elegir ser una persona mejor. Nunca es tarde para construir la familia que siempre soñaron tener, aunque sea diferente de la familia tradicional. Dejen en los comentarios de dónde están viendo este video. Puede ser desde São Paulo, como yo, desde Amazonas, Santa Catarina, Paraíba, o incluso desde fuera de Brasil. Me encanta saber que mi voz llega a tantos rinconcitos diferentes de este mundo maravilloso. Y cuéntenme si esta historia los tocó de alguna manera. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Han tenido que ser más fuertes de lo que imaginaban? ¿Han descubierto que el amor puede superar cualquier obstáculo? Dejen sus corazones en los comentarios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Que encuentren fuerza en los momentos difíciles, alegría en los momentos buenos y siempre, siempre mantengan viva la esperanza en el corazón. Recuerden, no son prisioneros de su pasado, son arquitectos de su futuro, y con amor, trabajo y esperanza, cualquier futuro es posible. Un beso en el corazón de cada uno, de la abuela Clara, que los ama con todo su corazón. Hasta nuestra próxima historia, mis queridos, cuídense mucho. Antes de irme, no olviden, si este video llegó hasta ustedes, es porque necesitaban escuchar este mensaje. No lo guarden solo para ustedes. Compártanlo con esa amiga que está pasando dificultades con la familia, con ese pariente que está criando a un hijo solo, con alguien que necesita saber que es posible superar cualquier origen. Y si les gustaron mis historias, activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. Cada semana cuento una historia nueva, siempre basada en la vida real, siempre con una lección de amor y esperanza.